Y los jueves tenemos nuestra sección de historia de Ana Sánchez. Buenos días, Ana, ¿estás por ahí? Hola, Gigi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Hola, Sol. Hola, Lu. ¿Cómo andás? Bueno, queremos saber qué es esto del Juneteenth. Bueno, sí, es una festividad o un festejo que, bueno, estuvo así como en los medios de comunicación la semana pasada. Juneteenth significa la unión en inglés de 19 y junio, y fue como motivo de mucha noticia la semana pasada porque, como se recuerda, es una fecha que recuerdan el Día de la Emancipación, se llama, ¿no? Se recuerda el día en que los esclavos negros libertad en 1865. Y con motivo de lo que viene pasando en Estados Unidos, después del asesinato de George Floyd y demás, ese día, el viernes pasado, se hicieron movilizaciones en Estados Unidos y estuvo en los medios de comunicación también porque Trump, fiel a su estilo racista, quiso hacer el primer acto de campaña por su reelección, la quiso hacer ese mismo día en un estado donde había habido una matanza muy grande de negros esclavos. Y bueno, se armó un revuelo enorme, Trump tuvo que suspender el acto y demás. Bueno, y fue un por ahí en el último tiempo de más movilización y bueno, se tiró abajo una estatua también, una estatua de un tipo que era esclavista en esa época, en la época de la guerra civil. Y entonces, bueno, nada, quiero contarles un poquito de esta historia, vamos a recuperar la historia de las mujeres también, quiero contarles historias de vida de mujeres que... A ver, ahí estamos con algunos inconvenientes de comunicación, Ana. a ver, hola. Hola. ¿Me Sí, escuchan? se está cortando un poco. Unos segunditos, cortamos, así retomamos bien la comunicación. ¿Te parece? Dale. Se tenía que decir y se dijo, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, por La Izquierda Diario Multimedia. Antes que sea tarde, lunes a viernes a las 20 horas. Al final del día, los hechos claves de la jornada y los principales debates de actualidad. Una mirada desde la izquierda con información exclusiva. Con Larisa Pérez y Celeste Vázquez. Hoy sesionó el Congreso por segunda vez. Pero, ¿qué fue lo que no discutió? Y sobre todo, lo que vamos a ver es cuáles son las implicancias concretas que tiene esta discusión sobre la deuda para el común de la población. Cine, sábados a las 15 horas, todos los fines de semana, un tema en debate y recomendaciones de películas, con Violeta Bruck. Cine y pandemia. Hoy el capitalismo no es salud. Con las salas cerradas en todo el mundo y las medidas de aislamiento, crecen los consumos de cine online y las recomendaciones de contenidos. Es un momento oportuno para buscar algunas películas que nos aporten ideas para pensar lo que está pasando. Decile como quieras, llega el sábado y se pica a las 20:30 horas. Música, pelis, series, arte, entrevistas, redes y más. Con Meli Aguanta y Leo Amendola. Hay respuestas, ¿no? La gente ya empezó a dejar su opinión sobre el nuevo lanzamiento de René. Así que mándennos y vamos para adelante. Ya está a la venta La historia del trotskismo norteamericano de James Cannon. El trotskismo, su nacimiento en el corazón del imperialismo durante la crisis del 30. Implementamos delivery propio para Capital, Gran Buenos Aires, La Plata y Córdoba. Una nueva forma más rápida y económica de envío. Además sumamos nuevos ebooks. Conoce más en edicionesips.com.ar. Seguinos en las redes. Ediciones IPS. Ideas para transformar el mundo. El canal de historia, martes a las 18 horas. Ideas, historias y revoluciones desde una mirada marxista. Está todo listo. En cuando ardan las plantaciones, se nos sumarán desde las ciudades. En este canal de La Izquierda Diario te vamos a contar cuál es el verdadero motor que mueve la historia de la humanidad. Ese motor es la lucha de clases, como decía Carlos Marx. Mundo Obrero, jueves a las 12 horas, para conocer la fuerza de la clase trabajadora y sus principales luchas en Argentina y en el mundo. En la voz de sus protagonistas, con Camilo Mones y Catalina Balaguer. Acá por La Izquierda Diario Multimedio, hoy con el equipo completo, acá con Catalina Balaguer en los estudios. ¿Cómo andás, Cati? ¿Cómo te va, Camilo? Sí, desde ya. Muy contenta de estar acá, bien. Así como decís vos, con el equipo completo. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Contamos la realidad para transformarla.
Bueno, y ahora sí, volvemos con la comunicación con Ana Sánchez de la sección de Historia. Ana, a ver ahí si probamos si funciona todo bien. Hola, Jessy. Sí, me parece que era yo que tenía mal la conexión de Wi-Fi. Bueno, estamos. Bueno, les contaba entonces, les contaba de Juntín, no sé si ustedes lo estuvieron cubriendo, quizá las movilizaciones que hubo el viernes pasado, no sé si llegaron a escuchar eso que les comentaba, pero bueno, bueno, fueron movilizaciones importantes, un acto de Trump fallido porque, bueno, hubo mucho repudio ese día, quiso hacer un acto de campaña. Las movilizaciones lograron tirar abajo, bueno, una estatua de un viejo esclavista. Y como siempre recuperamos acá en esta columna la historia de las mujeres, con motivo de esto, bueno, quería contarles un poquito qué fue esta guerra civil, qué pasó, y a través de la historia de 3 mujeres negras que fueron luchadoras por sus derechos contra la esclavitud y por el sufragio en esa época, que era el centro del reclamo de las mujeres, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, la guerra civil de Estados Unidos, el Juntín, está en relación con este fin de la guerra, ¿no? Y el triunfo del norte sobre el sur, del norte abolicionista sobre el sur esclavista, en 1865. Si bien ya hablamos de esto en otras columnas, esta guerra la ganaron los que estaban en contra de la esclavitud, y eso abrió un periodo muy importante de movilización y de luchas por los derechos de la población negra. No terminó con el racismo porque los blancos del sur, digamos, y todos los sectores esclavistas empezaron a organizar la reacción. En ese año también se funda el Ku Klux Klan en 1865. Para que lo tengan en cuenta, bueno, unos años después de terminada la guerra se acuerdan las leyes Jim Crow, que son las leyes que avalan la discriminación racial a lo largo de casi todo el siglo, que recién se terminaron o se dieron por muertas en la década del 60. Las mujeres negras lucharon muchísimo en Estados Unidos junto con toda la población negra por sus derechos y por su libertad. Pero antes de contarles la historia de estas mujeres, que es muy interesante, las quiero poner un poquito en contexto. 1848 fue el año de Seneca Falls, no sé si lo conocen, que fue una convención, la primera convención en Estados Unidos que se dio por los derechos de las mujeres. En esta convención se publicó una declaración por los derechos de las mujeres exigiendo derecho al voto, derecho a ser electas, derecho a ser candidatas, derecho a participar en cargos públicos y en reuniones políticas. Pero esta convención de Seneca Falls había dejado un poco afuera, ¿no?, a las mujeres negras y al problema de la esclavitud. Millones y millones de mujeres eran esclavas en ese momento. Y bueno, entonces fue muy revulsiva una reunión que se hizo unos años después, de 1848, 1951, una convención que imitaba Seneca Falls, pero en Nueva York, porque apareció una mujer que era negra, que había nacido esclava, que era de Nueva York, una mujer grande, que dio un discurso que se conoció como ¿Acaso yo no soy una mujer?, en la traducción al español, donde ella denunció que los hombres, decía algo así, ¿no?, que los hombres dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a los carruajes y para pasar los charcos. Y dijo, a mí no me ayuda nadie a subir a los carruajes, obviamente porque soy negra, ni nadie me cede el sitio, y ¿acaso yo no soy una mujer? También dijo, yo trabajé la tierra, sembré, recogí la siembra, y yo no soy una mujer. Parí 13 hijos y vi a la mayoría cómo los vendían como esclavos, y cuando lloré nadie me escuchó, y yo no soy una mujer. Bueno, esa mujer que le daba voz por primera vez, digamos, en la historia, o que, digamos, tuvo un revuelo muy importante, a las mujeres negras, hablando de su situación y denunciando lo que les pasaba en esta convención de mujeres, se llamaba Sojourner Truth. Una cosa importante, tengan en cuenta que todos estos nombres son nombres que se ponen ellas después de que logran liberarse, ¿sí?, porque cuando eran esclavas les ponían los nombres de sus amos. Bueno, ella se convirtió en una luchadora incansable por los derechos de las mujeres, por el sufragio de las mujeres negras, incluso antes de 1865, que es cuando termina la Guerra Civil. Más o menos por los mismos años aparece y está la historia de Harriet Tubman, que además les tiro el dato de que hay una película que se estrenó el año pasado, que está bastante buena, que la pueden ver en Cuevana, en el Netflix del pueblo. Así que se los recomiendo. Yo la vi en estos días preparando la columna y está buena. Bueno, ¿cómo se llama la peli? Perdón, Ana. La perra se llama Harriet, el nombre de ella, Harriet. Así que anoten, después la ven y me dicen qué les parece. Bueno, Harriet, más o menos por esos años, también todavía no había sido la guerra civil, a Harriet era esclava, y la quiere su amo, ella tenía problemas de salud, se la quiere sacar de encima y la quiere vender más al sur, ¿no?, en un estado de más al sur. Ella dice, bueno, no, o la muerte o la libertad. Entonces escapa, como se escapaban muchos esclavos en esa época, hacia el norte, donde había estados donde ya los negros podían ser libres, digamos.
Bueno, se escapa, recorre 160 kilómetros a pie, llega a Filadelfia y la ayudan un colectivo, un grupo que se llamaba Ferrocarril Subterráneo, que lo que hacían eran grupos de abolicionistas, o sea, personas que estaban en contra de la esclavitud, sobre todo en los estados del norte, eran blancos, eran negros, y se organizaban para ayudar y dar refugio a los negros para que pudieran ir escapando. Ella logró llegar a Filadelfia, logró emanciparse, y a partir de ahí se convirtió en una de las destacadas colaboradoras en este ferrocarril subterráneo, y logró liberar así, dicen que a 70 esclavos, o sea, ella iba y volvía y los iba conduciendo y los sacaba de los estados del sur donde estaban esclavos. Después vino la guerra, en la guerra fue espía para el ejército del norte, y también es una de las pocas mujeres que lideró un grupo, o sea, lideró un grupo armado de esclavos para pelear en la guerra, y bueno, se la recuerda así como una de las principales luchadoras por los derechos de las mujeres negras en Estados Unidos. Unos años después, ya pasada la guerra civil, aparece la historia Ida Wells, que era una joven de 22 años que fue como precursora de Rosa Parks. No sé si se acuerdan que hace unos días hablamos de ella. Bueno, Ida iba en un tren, en este caso no era un colectivo, era un tren. Obviamente había espacios para los negros, espacios para los blancos. Le dicen que se tiene que levantar para darle el lugar a un varón blanco. Ida se resiste, se queda en el lugar, quiere seguir sentada en su espacio, y la agarran entre varios varones y la tiran abajo del tren. Bueno, esto fue 71 años antes de lo que hizo Rosa Parks como símbolo de resistencia. Bueno, después de esto, Ida, que también era maestra, como era Rosa, se convirtió en escritora, periodista, investigadora, bueno, siempre luchando por los derechos civiles para los negros y en especial para las mujeres. Cuentan que durante las manifestaciones por el derecho al voto de las mujeres se negó a ponerse detrás de la marcha por ser negra, un gesto que, bueno, que le hizo ganar mucho reconocimiento en ese momento. Bueno, además participó de reuniones y fue de reuniones de feministas y de mujeres por los derechos civiles, y también fue una de las impulsoras del sufragio femenino. Acuérdense que las mujeres negras y los varones negros recién pudieron votar legalmente, y hubo leyes que los amparaban en esto en la década del 60 también. Bueno, nada, me pareció interesante contarles estas historias porque quizá no son tan reconocidas, o por ahí no las comentamos tanto, y bueno, son mujeres que en el siglo XIX la verdad que se pusieron muy al frente de la lucha, y me parece que como reflexión también me hacía pensar, ¿no?, que cuando las mujeres luchan por sus derechos están hermanadas naturalmente con los sectores que también luchan, los sectores más explotados, los sectores más oprimidos, los trabajadores, en este caso los esclavos, los negros, y bueno, me parece que ahí hay mucho de la historia para rescatar. Bueno, muy buena, sí, muy interesante. Y para retomar un poco esto que dice Anita, recordaba que justamente el 19 hubo un paro de los portuarios muy grande, que justamente en Oklahoma, donde Trump hizo su acto, que aparte tuvo que pasar un día por el escándalo que se armó, confluyó. Y fue un fracaso, dicen. Claro, fue un fracaso, y confluyó además con sectores del movimiento de mujeres, que también, de mujeres negras, que habían convocado a estas movilizaciones, y que, como vos decís, muestran pequeño la potencialidad que tiene esa alianza, donde participaron, trabajadores portuarios, jóvenes, mujeres negras. Así que bueno, muy bueno tener este aporte que recupera esa historia y muestra la actualidad que tiene, ¿no? Totalmente, y piensen que la historia de Estados Unidos, yo estoy alucinada estudiando cosas que quizá no había leído tanto antes, pero es mucha la historia de la lucha de clases, y es muchísima la experiencia que hay ahí, y bueno, recuperar la historia de estas mujeres, bueno, cuando vean la peli se van a dar una idea, no es gran cosa, pero también lo que significaba en esa época ser mujer, ser negra, ser esclava y rebelarse contra todo el régimen instituido, ¿no? Me parece que ahí hay mucho para recuperar. Bueno, quiero decirles mi libro sí, ¿sabes qué? Te iba a preguntar al principio y me olvidé después. Hubo problemas técnicos. No, hay miles, pero bueno, uno que me marcó mucho en mi juventud muy joven es La mujer habitada, de Gioconda Belli. Sí. Por ahí ahora, sí, para las más grandes quizá parece un poco romántica esa novela, pero la verdad que fue muy linda leerla cuando era joven, así que las recomiendo. No, y aparte tiene un contexto político, todo. Claro, total. Un poco romanticón en un momento, pero bueno, se lo dejamos pasar. Recuerdo que en esa época lo terminé llorando el libro, así que me marcó. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta sección, muy interesante como siempre. Esperamos la semana que viene tenerte de nuevo acá en Se Tenía que Decir.
Bueno, chicas, les mando un beso, que estén bien. Un beso. Se tenía que decir. Contamos la realidad para transformar.